al hombro. Descansen. Invocación a cargo del excelentísimo Monseñor Jorge Cuasialput Córdoba, Vicario General, Obispado Castrense de Colombia. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. En esta tarde nos encontramos para invocar a Dios en este momento particular de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, de la Policía Nacional de Colombia. En este día, con este grupo de 243 subtenientes del curso número 118, damos gracias a Dios por sus beneficios y por su compañía en este proceso formativo de sus vidas como oficiales de la Policía Nacional, inspirados en altos ideales de servicio a Colombia, anclados en los altos valores de Dios y patria. Queremos, en el espíritu de la Policía Nacional de Colombia, invocar a Dios en todas nuestras actuaciones y tareas, en nuestro camino de servicio a la comunidad. Le reconocemos como el autor de nuestras vidas, como la fuente y el origen de nuestras acciones morales y éticas, como principio y fundamento del bien común. Queremos proclamar la fidelidad de Dios, reconocer en Él que es el hacedor de todas las cosas y construye nuestra sociedad como un edificio sólido y que permanece. Invocamos la protección de Dios sobre nuestra patria, sobre nuestros gobernantes, sobre las autoridades legítimas, sobre los superiores de la Policía Nacional, sobre cada uno de sus hijos y especialmente sobre la Policía Nacional de Colombia, sus oficiales, suboficiales, personal civil que la integran. Miremos a Jesucristo, el único y verdadero Salvador del mundo, que Él con su mensaje de amor y de vida nos fortalezca y anime la vida de fe de cada uno de los hijos de esta institución, llevándonos a cumplir valores fundamentales llenos de esperanza. Dios conserve el anhelo de paz en el corazón de todos los colombianos y aleje la tentación de la violencia y del terrorismo que propicien ustedes, queridos nuevos subtenientes, el espíritu de servicio a la comunidad. Fomente Dios la concordia y lleven los corazones de los colombianos a contribuir en la construcción de una sociedad fraterna, equitativa y justa. Pidamos a Dios por la patria, por nuestra Colombia, para que alcance caminos de paz, de justicia social, de responsabilidad social y tareas a favor de todos los ciudadanos. Señor, tú eres nuestra roca, nuestra seguridad. Te pedimos tu bendición y protección siempre. Invoquemos la protección de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Chiquinquirá, Reina de Colombia, sobre ustedes y sobre sus familias. Nos bendiga Dios a todos. Alabado sea Jesucristo.
ahora y por siempre. Minuto de silencio en homenaje a los policías, soldados, aviadores, marinos e infantes que han fallecido en cumplimiento de su deber. Destacamento a discreción. Lectura del decreto por el cual se confiere la Orden de la Estrella de la Policía a un personal de oficiales generales de la Policía Nacional. Destacamento, atención. Firre. Al hombro. ¡Arre! República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, decreto número 1225 del 24 de julio de 2023, por el cual se confiere la Orden de la Estrella de Policía a un personal de oficiales generales de la Policía Nacional. El presidente de la República de Colombia, en el ejercicio de la facultad legal que le confieren los artículos 3º y 6º del decreto 2612 de 1966 y considerando que el Consejo de la Orden de la Estrella de la Policía, en sesión celebrada el 18 de abril de 2023, propuso condecorar al personal de oficiales generales de la Policía Nacional que se relacionan a continuación, en reconocimiento a su labor enmarcada en sus significativos aportes al país y a la Policía Nacional. Decreta. Artículo 1. Condecoraciones. Confiérase al personal de oficiales generales que se relacionan a continuación la Orden de la Estrella de Policía, en el grado Gran Oficial así: Señor Brigadier General Marco Aurelio Bolívar Suárez, Fiscal General Penal, Militar y Policial. Señor Brigadier General Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, Subdirector General de la Policía Nacional. Señora Brigadier General Sandra Patricia Hernández Garzón, Jefe Nacional del Servicio de Policía. Señor Brigadier General William Osvaldo Rincón Zambrano, Jefe Unidad Policial para la Edificación de la Paz. Señor Brigadier General José Luis Ramírez Sinestrosa, Director de Investigación Criminal e Interpol. Señor Brigadier General José Daniel Gualdrón Moreno, Comandante Región de Policía número 4. Señora Brigadier General Olga Patricia Salazar Sánchez, Directora Logística y Financiera. Señora Brigadier General Sandra Patricia Pinzón Camargo, Directora de Sanidad. Señor Brigadier General José James Roa Castañeda, Comandante Región de Policía número 5. Hace la imposición el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Lo acompañan el señor ministro de Defensa Nacional encargado, Rafael Alberto Lara Lozada, la cúpula militar, el director general de la Policía Nacional y la directora de la Escuela de Cadetes de Policía, general Francisco de Paula Santander.
La salida es por allá, ¿no? Por la izquierda. Por la otra derecha. Por la izquierda. Descansen. ¡Orden! Destacamento a discreción. Lectura del decreto por el cual se imponen unas condecoraciones a un personal de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Destacamento, atención. Firme. Al hombro. ¡Orden! República de Colombia, decreto por el cual se confiere la Orden de la Estrella de la Policía. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades legales que le confieren los artículos 1º, 2º, 3º y 6º del decreto 2612 de 1966 y considerando que es deber del Gobierno Nacional distinguir a las personas que por sus actividades o incumplimiento de sus funciones han trabajado en defensa de la paz pública y de las instituciones democráticas, que el Consejo de la Orden de la Estrella de la Policía, en sesión extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2023, consideró oportuno proponer para el otorgamiento de la referida condecoración a unos señores oficiales generales y de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia,
en reconocimiento a la labor desempeñada enmarcada en los significativos aportes a la Policía Nacional y al país, con importantes resultados y fortaleciendo las capacidades institucionales, decreta. Artículo 1. Condecoraciones. Confiérase la Orden de la Estrella de la Policía en el grado Estrella Cívica, categoría grano oficial, a unos señores oficiales generales y de insignia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia, así: Señor General Helder Fernán Giraldo Bonilla, Comandante General de las Fuerzas Militares. Señor Almirante José Joaquín Amezquita García, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Señor Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, Comandante de la Armada Nacional. Señor General Luis Carlos Córdoba Avendaño, Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Orden de la Estrella de la Policía en el grado Gran Estrella Cívica Ordinaria. Señor General William René Salamanca Ramírez, Director General de la Policía Nacional de Colombia. Hace la imposición el señor Presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Lo acompaña el señor Ministro de Defensa Nacional encargado Alberto Lara Lozada. El señor Subdirector General de la Policía Nacional de Colombia, el señor Brigadier General Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, y la directora de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Párate un poquito más hacia tu izquierda. Gracias. Destacamento, descansen. ¡Orden! Destacamento a discreción. Lectura de la disposición por la cual se causa el nombramiento e ingreso al escalafón en el grado de subteniente a un personal de alféreces de la Policía Nacional. Destacamento, atención. Firme. Al hombro. ¡Orden!
República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. Resolución por la cual se nombra a un personal de alféreces como subtenientes de la Policía Nacional. El Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le confiere el artículo 13 del Decreto Ley 1791 de 2000, resuelve. Artículo primero. Nombrar como subtenientes en el cuerpo profesional de la Policía Nacional a los alféreces que adelantaron el programa académico de administración policial, relacionados a continuación por haber reunido los requisitos exigidos en el artículo 13 del Decreto Ley 1791 de 2000, así: señoritas y señores alféreces, Diego Iván Solano González, Wilson Javier Toledo España, Julián Camilo González Pérez, Jefferson Yair Vega Vera, Jason Stuart Herrera Cortés, Marlina Yive Argüello Gualdrón, Candy Paola Rodríguez Durán, Henry Leonardo Riaño Quecana, Luis Alfonso Barrera Moreno, John Sebastián Soto Torres. Sigue lista para un total de 243 subtenientes. Destacamento, descansen. ¡Orden! Destacamento, a discreción. Relevo de escoltas. Destacamento, atención. Firme. Al hombro. ¡Orden! Para el relevo de escoltas, marquen el paso. ¡Morre!
escoltar las banderas es recibir la responsabilidad de honrar la historia y la doctrina del alma mater, reiterando fidelidad y lealtad a los principios que rigen nuestra institución y nuestra patria. Es una tradición que constituye una parte vital de la historia de la escuela y de las prácticas que alimentan la cultura de este centro educativo. Destacamento, descansen. ¡Orden! Destacamento a discreción. Bendición de la promoción y toma del juramento ante la bandera nacional. Destacamento, atención. ¡Firme! Subtenientes, envainen. ¡Orden! Destacamento al hombro. ¡Orden! Para la bendición de la promoción y toma del juramento ante la bandera nacional. Marquen el paso. ¡Marre! Observan el desplazamiento realizado por los subtenientes del curso 118 de oficiales.
en un recorrido que ilustrará la palabra Colombia como símbolo de la presencia eficaz y efectiva que la Policía Nacional hace en todo el territorio patrio. Hoy la policía entrega a la ciudadanía 243 oficiales, quienes bajo el lema Dios y Patria llegarán a reforzar la seguridad ciudadana en cumplimiento de su misión constitucional y legal para con el pueblo colombiano. También se gradúan 3 oficiales de la Armada República de Panamá, quienes custodian su misión mediante el Servicio Nacional de Fronteras, Policía Nacional y Servicio Nacional Aeronaval, desde San Andrés hasta Leticia, cruzando nuestras montañas, valles, ríos y selvas. Estos oficiales del curso 118 se comprometen hoy con la institución y con la patria a ser ejemplo de honestidad, rectitud y liderazgo para la consolidación de una Colombia segura y en paz. Hace la bendición de la promoción el excelentísimo Monseñor Jorge Cuasiasput Córdoba, vicario general obispo castrense de Colombia, y los señores presbítero José Gustavo González Bernal, capellán general de la Policía Nacional, y Jesús Antonio Díaz Torres, capellán de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Te bendecimos, oh Dios, uno y trino, por estos hijos tuyos, a quienes has llamado a esta noble vocación de servicio y entrega generosa como oficiales de la Policía Nacional. Ellos son el signo de autoridad y orden en medio de la comunidad. Bendice sus vidas y trasegar institucional al servicio de la convivencia y seguridad ciudadana. Dios Todopoderoso y Eterno, que sometiste al hombre al mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad, dígnate atender nuestras súplicas con las cuales imploramos tu bendición sobre estos hijos tuyos, para que siempre te reconozcan a ti como el bien supremo, amen a los ciudadanos como a su prójimo, y encuentren en ti su protección y consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciben la bendición del Todopoderoso los subtenientes del curso 118 de oficiales. Promoción Brigadier General Enrique Gallego Hernández. Hombres y mujeres comprometidos con la construcción de Colombia hacia una cultura de paz, atendiendo y cumpliendo con la seguridad y en pro de contribuir a la protección de las libertades de quienes habitan en Colombia. El agua como elemento vital y sagrado se hace presente en la bendición de los futuros oficiales, significando el servicio imprescindible que los subtenientes del curso 118 de oficiales se comprometen a prestar con atributos ligados a la transparencia, la abundancia, la libertad y la sabiduría. Estos 243 oficiales de policía tienen la misión de enmarcar su trabajo hacia la prevención, la disuasión y la acción contra el delito y el crimen, asegurando que los habitantes de nuestro país convivan en paz y garantizando igualmente el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Toma el juramento ante la bandera nacional. Hace la toma del juramento el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego.
Señoritas y señores subtenientes, como oficiales de la Policía Nacional de todos los colombianos y colombianas y ciudadanas que representan los más nobles ideales al servicio de la nación, juráis ante Dios solemnemente honrar y hacer cumplir la Constitución y las leyes que fundamentan nuestro Estado social de derecho. Prometéis ante el pueblo seguir defendiendo con gallardía, disciplina y ejemplo el legado de miles de policías que a lo largo de los años han consagrado su vida en procura de la seguridad y la convivencia ciudadana. De ser necesarios, llegarán por el pueblo hasta el sacrificio para trascender a la eternidad, reafirmando el compromiso que hoy adquieren para con la patria y para con el mismo pueblo. Si así lo cumpliereis, que Dios, que el pueblo y la patria os lo premien, si no, ellos os lo demanden. Destacamento, descansen. ¡Orden! Destacamento, a discreción. Imposición de unas condecoraciones al señor subteniente Diego Iván Solano González, el cual ingresó a su proceso de formación como subintendente de la Policía Nacional en Comisión de Estudios y ocupó la primera antigüedad del curso 118 de oficiales. Promoción Brigadier General Enrique Gallego Hernández. Lo acompaña su esposa la señora Heidi Castañeda y sus hijos Andrés Camilo, April Soleini y Alan Joel. Destacamento, atención. ¡Firme!
al hombro, ¡arre! Condecoraciones extranjeras. República de Panamá. Condecoración Servicio Distinguido. Hace la imposición Su Excelencia Liliana Fernández Puentes, embajadora República de Panamá. La acompaña el señor comisionado Feliciano Grajales Reina, agregado del Servicio Nacional de Fronteras en Colombia. Ecuador. Condecoración Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. Hace la imposición el señor coronel de Estado Henry Joffre Herrera Limaico, agregado de Policía Nacional del Ecuador en Colombia. Chile. Medalla Escuela de Carabineros del general Carlos Ibáñez del Campo. Hace la imposición el señor coronel Gustavo Saavedra Ibarra, agregado de Carabineros de Chile en Colombia. ¿Me puedo mover? Sí. Aquí está el teléfono. Acá me deja ir. Medalla General Santander. El señor presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales, confiere la Medalla General Santander al primer puesto del curso 118 de oficiales por su excelente desempeño y rendimiento académico durante su proceso de formación como oficial de la Policía Nacional. Hace la imposición el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Lo acompaña el señor ministro de Defensa Nacional encargado, Rafael Alberto Lara Lozada. La cúpula militar y el director de la Policía Nacional y la Escuela de Cadetes de General Francisco de Paula Santander.
Entrega de la bandera nacional. Para la entrega de la bandera nacional, marquen el paso. ¡Marre! Esta cuenta, ¿qué? Informan ahí. Te toman el discurso. Hace la entrega de la bandera nacional el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego, a los señores Jorge Enrique y María Cristina, hijos del señor extinto brigadier general Enrique Gallego Hernández, quienes la entregan bajo custodia del señor subteniente Diego Iván Solano González, el primer puesto del curso 118 de oficiales. El señor brigadier general Enrique Gallego Hernández nació en Bogotá el 28 de abril de 1928 en el hogar de Carlos Gallego y Berta Hernández. Su carrera policial comenzó en 1951 en la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, en donde adelantó su curso de oficial y el 6 de febrero de 1952 recibió el grado de teniente segundo en el ramo de vigilancia como parte del curso Nueva Profesión Carlos Holguín Mayarino. Durante su carrera llevó importantes cargos en la Policía Nacional. A mediados de los años 60 fue un consagrado equitador, con importantes figuraciones nacionales e internacionales, como su presencia en los Juegos Nacionales Ibagué en 1970 y en el Campeonato Sudamericano que se llevó a cabo en 1966 en Montevideo, Uruguay. Posteriormente fue presidente de la Federación Colombiana de Deportes Ecuestres y durante 8 años vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano. El señor general contrajo matrimonio con la señora Nubia Cruz Toro, con quien tuvo a sus hijos, Jorge Enrique, María Cristina, Álvaro y Patricia. El curso 118 de oficiales se engalana llevando el nombre de la promoción brigadier general Enrique Gallego Hernández, con el fin de enalborar el estandarte de la caballerosidad, nobleza, honestidad, sabiduría, rectitud y el ejemplo que caracterizó la vida de un gran oficial. Hoy y siempre, el curso 118 de oficiales honrará su memoria. Paz en su tumba.
partir de un movimiento coordinado, los subtenientes del curso 118 de oficiales inician su desplazamiento con el fin de tomar ubicación fuera de la formación que hasta el día de hoy los acogió en cada una de las etapas que surtieron como alumnos de este centro educativo. De los 268 cadetes que ingresaron, hoy se gradúan 243, los cuales cumplieron con los requisitos exigidos para engalanar hoy este campo de ceremonias. Se disponen a cubrir dicho espacio los cadetes, quienes, conscientes de su papel protagónico en el futuro institucional, aseguran un relevo generacional que le permitirá a todos los colombianos seguir contando con oficiales de la policía dignos de admiración y de respeto. La banda sinfónica marca el compás con marcialidad y disciplina, esa que caracteriza a todos los policías de Colombia que desde sus diferentes especialidades trabajan juntos, incansablemente orientados por 4 principios: humanismo, profesionalismo, honestidad e innovación por una Colombia potencia mundial de la vida. Las banderas de Colombia, de la República de Panamá y de la policía ondean abrazando a toda una institución que se despliega en el territorio nacional para servir con amor a todos sus habitantes. Las familias de estos jóvenes se enorgullecen de ver cumplir sus metas, los cuales dieron inicio hace 3 años en su ingreso y hoy se materializan con el nombramiento como subtenientes de la Policía Nacional. Desfile de honor ante el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Curso 118 oficiales. Promoción, señor Brigadier General Enrique Gallego Hernández. Con compás. ¡Mar! Curso 118 de oficiales, promoción Brigadier General Enrique Gallego Hernández, conformado por 70 mujeres y 173 hombres, de los cuales 30 son de comisión de estudios, 28 en el grado de patrulleros, 2 en el grado de subintendentes y 13 extranjeros de nacionalidad panameña, que llevan en sus corazones el orgullo de sus acciones, conscientes de que sus actuaciones se basan en lo justo, lo legal y en los altos principios de su profesión. Presentamos al servicio del pueblo colombiano a los nuevos subtenientes, jóvenes que han sido formados con disciplina, ética y humanismo, fortalecidos en el dominio del saber de la ciencia de policía, quienes cuentan con las capacidades necesarias para asumir el compromiso de cumplir fielmente la misión constitucional asignada a la Policía Nacional de Colombia. No, es que estoy pegado.
Destacamento, descansen. ¡Orden! Destacamento, a discreción. A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Saludo al subteniente Diego Iván Solano González, primer puesto de la promoción, a su esposa Heide, a sus hijos Soleini, Joel Andrés y a su distinguida familia. Señores generales y oficiales de insignia, condecorados, oficiales ascendidos el día de hoy al grado de subtenientes, a sus familias y amigos. Extiendo un respetuoso saludo a los familiares del fallecido brigadier general Enrique Gallego Hernández. Honramos su legado y dedicación al servicio. Señora y señores embajadores, jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, ministro de Defensa Nacional Rafael Alberto Lara Lozada, encargado, comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, almirante José Joaquín Amezquita García y su esposa Liliana, comandante de la Armada Nacional, almirante Francisco Hernando Cubides Granados y su esposa Lucy, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Luis Carlos Córdoba Avendaño, director general de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez, su señora madre Ana, su hijo William, inspector general encargado de las funciones del despacho del comandante del Ejército Nacional, mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, excelentísimo monseñor Jorge Cuasialput Córdoba, ese apellido me lo tiene que decir dónde es. Monseñor, ¿de dónde? Putumayo, vale. Vicario general obispo castrense de Colombia, director de la Escuela de Cadetes de la Policía, general Francisco de Paula Santander, coronel Dalila Faizuli Patiño Maecha y su esposa John Anderson, ministros, ministra, yo había visto aquí el presidente del Senado, pero se ha retirado. Ministra, ministro y funcionarios del Gobierno Nacional, señores oficiales agregados de defensa, militares, navales, aéreos y de policía acreditados en Colombia, señores generales y directores y personal de la Reserva Activa de la Policía Nacional, oficiales y suboficiales, mandos del nivel ejecutivo, patrulleros, auxiliares, personal no uniformado de la Policía Nacional, medios de comunicación y en general a todas y todos los aquí presentes. Bueno, para Diego Iván Solano, vallecaucano, que ha quedado en el primer puesto y que viene de ser patrullero, un tema que aquí he analizado delante de ustedes, prometido en campaña presidencial, y es que no exista ese muro invisible que separa el personal de base de la fuerza pública en general con quienes son sus suboficiales, oficiales, como si se tratara de dos mundos distintos, que hace que la fuerza pública pierda destellos democráticos, sino que cualquier persona que ingrese a la base, a la primera línea de la fuerza pública y que por sus circunstancias, méritos, ascienda, pueda hacerlo, incluso hasta ser general. Aquí tenemos un ejemplo concreto, y no simplemente un ejemplo desde ese punto de vista, sino desde sus propios méritos, porque desde que ingresó a la Policía Nacional ha sido el primero, el más destacado de todos sus compañeros y compañeras
y por eso hoy es el abanderado. Diego Iván Solano representa esas vanguardias que en cualquier terreno, cualquiera que sea, de la ciencia, del arte, del saber, del esfuerzo institucional, público, o desde el esfuerzo privado, se constituyen en bases de la construcción de una verdadera nación. No porque queramos hacer una meritocracia en medio de un país signado, marcado por las exclusiones, sino porque de alguna manera ese don especial, algunos dirán que divino, monseñor, otros tendrán otras teorías, sus raíces aún no están descubiertas, pero ese don especial que hace sobresalir a una persona en determinada profesión, rama, vocación, actividad, ese don especial tiene que ponerse al servicio de la gente, del pueblo. No puede ser motivo de la soberbia. En cierta forma, el don es para la gente, no para sí mismo. El don es para ayudar a una sociedad que, como todas, tiene problemas, unos más agudos que otros. El don del servicio. El don del servicio que tiene una raíz, que es el amor. Una propiedad de los animales mamíferos, de los que hacemos parte. El amor constituye una fuerza que ha permitido que la vida permanezca en este planeta. Por eso el don del servicio es una expresión del amor. Y allí felicito entonces a Diego Iván con todo el corazón, porque tenga una carrera próspera de don al servicio del pueblo colombiano. Ahora aparecen en los medios de comunicación un trabajo periodístico muy bien hecho. Hasta ahora vemos su inicio. No sé exactamente cuántos periodistas hacen parte de ese grupo, que hace un análisis de una serie de materiales que fueron extraídos, no sé de qué manera, de la Fiscalía General de la Nación. Hablan de 70,000. Y sobre esa información y documentación se establece un tema que yo creo que debe ser debatido por toda la sociedad colombiana y que tiene profunda importancia. Porque ni más ni menos de ese análisis, de la profundidad, de si está bien o mal hecho, es que puede construirse una política de seguridad eficaz o errada. Nadie tiene el filtro que determina qué es lo errado y qué es lo acertado, sino la práctica misma, la aplicación misma, como en la ciencia, el ensayo y error. Entonces, el análisis de inteligencia tiene que ser profundo alrededor de estos materiales. Invito al general Salamanca a que dialogue con ellos, si es posible. Obviamente ellos tienen sus fuentes, es la lógica y los protocolos del trabajo periodístico, pero me parece que debería haber una buena interlocución para aprender más de lo que está pasando, del principal factor de violencia y de inseguridad en Colombia, que se trasluce allí. No sé cuántos años esa información estaría en una institución pública, que hace parte del Estado colombiano, pero que no habíamos conocido a profundidad. Corrobora en cierta forma análisis que hemos hecho con datos menos relevantes, más esporádicos en nuestros consejos de seguridad. De alguna manera u otra, recogiendo informaciones de regiones de Colombia, apreciaciones incluso que venían de las Naciones Unidas, datos que cogíamos aquí y allá, circunstancias, nos hacían pensar que estaba sucediendo un profundo cambio en el mercado de la cocaína en Colombia y en el mundo. Que no es igual esto a los tiempos de Pablo Escobar o a los tiempos del paramilitarismo. Que la fase de la violencia en Colombia ha cambiado sustancialmente. Y que poder reconocer, entender esas transformaciones y esos cambios es lo que nos permite ser más acertados. A la Policía Nacional en primerísimo lugar le corresponde esta tarea. Hay que aplaudir a la prensa el que la haya asumido primero.
En eso consiste el trabajo periodístico frente al Estado, en que tenga la capacidad de mostrar las cosas que el Estado mismo no ve, por X o Y razón, que incluso tienen que ver con la corrupción. Lo que muestra este trabajo periodístico hay que analizarlo a profundidad por los cuerpos de inteligencia, contrainteligencia de nuestra fuerza pública y de los hacedores de la política y por la sociedad colombiana toda. Antaño, no hace mucho, Colombia, lamentablemente, era el monopolio de la cocaína en su producción, en su distribución y en su comercialización mundial. Famosos son las series que sacan por televisión, en Netflix y en otros canales, donde nos asignan ese papel, esa marca que hemos sufrido todas y todos, como un pueblo que incluso quisieron volver un pueblo paria en el planeta Tierra, cuando pasábamos por los aeropuertos extranjeros, cuando caminábamos las calles, etcétera. Tema que todos y todas recordamos, una marca, un estigma que se nos había puesto. Ahora hay un aspecto positivo y un aspecto negativo, de acuerdo a ese análisis del trabajo periodístico. Ya no existe tal monopolio. No hay un cartel en Colombia. Hemos pasado a una función mucho más subvalorada en ese que es el mercado mundial de las drogas. Habíamos avanzado en el análisis de lo que significaba el consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Hicimos algunas hipótesis sin comprobar aún de lo que podía significar eso en relación a la estructura de la violencia en Colombia y la inseguridad de la sociedad colombiana. Sin aplaudir el dolor ajeno, porque eso no está bien, el hecho de que 100,000 estadounidenses muriesen jóvenes cada año por sobredosis de fentanilo, que los descubrimientos que se han hecho sobre esa sustancia tienen que ver con que solo grandes aparatos industriales pueden producirlo, componerlo, que quizás a partir de la gran industria china, del desarrollo industrial en México y propiamente de la gran industria estadounidense, había aparecido una droga al que me atrevía a calificar de la droga de la crisis climática, la droga de la muerte. A diferencia de la marihuana, con que se inició la guerra contra las drogas hace muchas décadas, a diferencia de la cocaína, esta tiene un poder enorme, mortal. Colombia ha reivindicado el ser, el querer, el desear, el buscar como una bandera en el horizonte, ser potencia de la vida. Y eso como política de seguridad significa restringir al máximo los factores que puedan desencadenar la muerte en la sociedad colombiana. Indudablemente el fentanilo tiene una de esas cargas. Es poca la evidencia que tenemos de que ha entrado en Colombia. No se produce en Colombia. Firmé la orden de extradición de un colombiano por esa causa, pero cuando leímos las razones por las cuales se le pedía la extradición, encontramos paradójicamente que no era porque lo había producido en Colombia, sino porque era jefe de una red de distribución en una ciudad de los Estados Unidos y había producido la sustancia en los mismos Estados Unidos. Lo cual indica que aquí no es tan fácil, y ese es un dato positivo en medio del peor dato que la guerra contra las drogas puede dar, una sustancia mortífera. Si viene de China y uno pudiese mirar el Océano Pacífico en todo el mapamundi como área central del planeta, esa ruta entre China y Estados Unidos parece tener una consecuencia. China, México, Estados Unidos, hace que los consumidores de cocaína de Estados Unidos detengan el crecimiento de su consumo. Y entonces las mafias colombianas reaccionan, tienen que cambiar hacia otros objetivos. Uno de esos, expandir el mercado y la producción fuera de Colombia.
Lo que muestra este informe periodístico, que hasta ahora empieza a revelarse y que hay que analizarlo con más profundidad, es que los plantíos de hoja de coca avanzan sobre Panamá, sobre Honduras, sobre Guatemala, sobre México. Los laboratorios de cocaína, de procesamiento industrial de la cocaína, avanzan sobre países europeos y hay indicios de un comercio hacia el Asia desde el Pacífico americano. Hacia el sur, los cultivos de hoja de coca avanzan hacia el Perú, avanzan desde Putumayo, desde Leticia hacia el Brasil y tratan de conquistar con mafias del sur del continente americano las grandes ciudades americanas del Cono Sur. Esa parece ser la consecuencia que tenemos hoy y que evidencia muy bien el informe periodístico. Profundicémoslo más. Si esto es cierto, si esto ocurre, ya no hablamos de una mafia colombiana, hablamos de mafias multinacionales integradas por holandeses, por estadounidenses, por mexicanos, por brasileños, por uruguayos, por serbios, por exyugoslavos, por africanos, por mafias chinas, etc. Es un monstruo nuevo, muchísimo más poderoso que el que nosotros como colombianos enfrentamos. Un monstruo nuevo sobre la humanidad, no solamente sobre Colombia. ¿Qué tiene de positivo eso? Que quizás nos da una oportunidad a la sociedad colombiana de por fin salirnos de esa cadena. La cadena seguirá actuando porque es un mercado. Los mercados no finalizan por decreto. Nos enseñó el fracaso de la revolución bolchevique. Y ese mercado solo se podrá extinguir de otra manera, con otro tipo de política mundial, de lo cual he hablado en foros internacionales, pero que no es del caso traer al presente. El aspecto positivo de ese análisis, que ojalá sea real en cuanto a Colombia, pero que implica un fuerte cambio de política antidrogas en el mundo, es que Colombia tiene la oportunidad de salir de la producción, de la distribución y de la comercialización en el mercado de la cocaína mundial. Es decir, que tenemos la oportunidad de bajar los niveles de muerte y de construir una era de paz en Colombia. Este es, digamos, el desencadenamiento del análisis que esta mañana podría extraerse de la información periodística. Claro que de allí saldrán cosas tremendas en el sentido de la fuerte relación de la economía ilícita con el poder político en Colombia. Es un tema que yo abordé hace años como senador de la República. Allí aparecerán como muchísimas investigaciones que debieron ser llevadas a término no fueron llevadas, sino guardadas. Allí aparecerá la magnitud de la incidencia de la violencia colombiana dentro y por el Estado colombiano en secciones que se han plegado al crimen. El fuerte nivel de cooptación. Y este es otro punto a analizar que quiero poner en manos de ustedes ahora que una generación de suboficiales llega a la actividad institucional en la sociedad colombiana, porque de estos temas tendrán que trabajar, sufrirán sus consecuencias. Es el objeto mismo de la actividad policial, la seguridad de la ciudadanía y de los ciudadanos, y detectar, por tanto, sus principales riesgos y peligros. Miren lo que desata el análisis periodístico. Alguna vez, frente a los generales del ejército, expuse cómo la violencia en Colombia, desde que apareció en la etapa contemporánea del país, porque pareciera que nos ha acompañado desde el nacimiento mismo de la República, la violencia en Colombia en estos últimos 75 años, 3 generaciones prácticamente, se puede dividir en 3 fases. Una fase política marcada por una guerra entre liberales y conservadores que nuestros abuelos nos han contado, dura, salvaje, bárbara, llena de masacres, que signó la entrada de Colombia a los mediados del siglo XX, signada por un sectarismo político profundo, por algo que podríamos llamar el odio en la política,
lo cual nos trae como ejemplo, como consecuencia, el que la sociedad colombiana siempre debe guarecerse de los odios en la política, porque podemos ser llamados al genocidio, como demostró esa etapa de la historia de Colombia. El mismo odio sectario de la política separaba tajantemente el Estado de las fuerzas que en los campos de Colombia se masacraban entre sí. El Ejército de Colombia fue una institución capaz, por su moral, por aislarse de ese tipo de odio, de superar esa fase. Allá muy adentro de los años 50, la policía no pudo. De ahí nació la Policía Nacional, porque las policías eran municipales en el momento, muy signadas por el odio político. Esta institución como Policía Nacional es el intento de no caer más en ese tipo de violencia. Después siguió otra violencia, la segunda fase, le llamo yo, en donde se enfrentaba el Estado con la insurgencia. Tenía que ver con la Guerra Fría, con el intento de cambiar un Estado por el otro, en medio de un mundo que indudablemente intentaba cambiar estados a través de revoluciones. La Guerra Fría terminó, dejó su saldo, todo el poderío soviético se derrumbó, la idea del Che Guevara se analizó de otra manera en nuestro continente latinoamericano, se apostó, como alguna vez Salvador Allende lo hizo, a cambiar pacíficamente los estados, a cambiar pacíficamente las sociedades, para bien, para mal, buscando aquí, buscando allá, equivocándose. Esa ha sido la historia de América Latina en los últimos tiempos. Colombia, un poco atrás, trata de salir de esa fase, pero hoy nos encontramos ante la tercera fase de la violencia, y es la que yo he querido que miremos a profundidad. Mientras tanto en la violencia política de nuestros abuelos como en la violencia de la insurgencia había una clara separación entre el Estado y las fuerzas que operaban al margen del Estado, hoy tenemos otra realidad diferente. La base de esta violencia que sigue es la economía ilícita, es su eje. El análisis periodístico de esta mañana nos lo muestra. No es la política, no es la ideología, es el dinero, es la codicia, es lo ilícito que permite hacer dinero. Y aquí tenemos una gran diferencia entre estas tres fases. Mientras se podía separar el Estado y el grupo armado ilegal, en la fase política, en la fase ideológica, hoy es difícil de aislar, porque seres humanos, educados o deseducados en la lucha por el dinero y la codicia, que están dentro del Estado, dentro de la política y allá en los territorios que han conocido las economías ilícitas, tienen una base común, no están separados, pueden tener el mismo propósito: enriquecerse. Por eso hoy empezamos a ver cómo aumentan las denuncias de connivencia entre funcionarios del Estado, civiles, uniformados y organismos por fuera de la ley. Esta nueva fase, por tanto, es más peligrosa, puede ser más bárbara, puede potenciar más la violencia. Creo que la ciudadanía ha detectado, sin los análisis de la prensa o del presidente o de los organismos de inteligencia o de los intelectuales, las intelectuales, ha detectado que existe como principal problema de la sociedad colombiana ya no solo la desigualdad social, ya no solo el que haya elevados volúmenes de pobreza, ya no solo el que existan problemas económicos como el empleo, el costo de la vida, etcétera, sino que por encima de ellos hay algo que se está moviendo que por su propio poder puede poner en inseguridad la existencia humana en nuestro propio país. Por tanto, esta tercera fase de la violencia debe ser enfrentada. Si el análisis periodístico de esta mañana es cierto, hay condiciones objetivas
no ilusorias, sino reales, que nos permitirían sustituir en territorios de economías ilícitas esas economías ilícitas por economías lícitas. Es una transformación del territorio en Colombia. El Estado colombiano ha fracasado desde su fundación en transformar el territorio colombiano en democracia, en república. Se ha podido construir en las grandes ciudades. Bogotá es obviamente su principal ejemplo. El Triángulo de Oro es una Colombia que ha podido construir democracia. Pero todos sabemos que en regiones alejadas del país, en el Pacífico, en los sures del Caribe, en los antiguos territorios nacionales, en las zonas de pobreza, se han construido formas, regímenes, incluso dictatoriales, incluso totalitarios, donde el dueño de un ejército privado establece la ley y decide quién vive y quién muere. Los datos de muerte en la historia colombiana lo demuestran. Los momentos de mayor tasa de homicidio, que es un indicador relativamente objetivo, nos muestran las épocas más oscuras de la sociedad colombiana. Hacia el año 93, 92, indudablemente vivíamos bajo el signo de la muerte en las grandes ciudades. Eso se ha corregido, ha mejorado indudablemente, pero la violencia ha corrido desde la gran ciudad hacia la Colombia profunda. No se ha solucionado. Está ligada a esto que yo llamo las economías ilícitas. Hoy quienes luchan en los campos no luchan por banderas políticas, roja o azul. Hoy quienes luchan en los campos no luchan por banderas ideológicas, llámese socialismo, llámese anarquismo, llámese lo que se quiera llamar. Hoy quienes luchan en los campos de Colombia luchan por dinero. Y eso trae un especial y complejo problema. Quienes pueden combatirlos también podrían luchar por dinero. Luego a la Policía Nacional y a la Fuerza Pública en general, y en general a todas las instituciones de las tres ramas del poder público, en esta nueva fase de la violencia le corresponde una enorme responsabilidad, que ustedes generales tienen en sus manos como la mayor responsabilidad de todas, independientemente de qué fuerzas sean. La lucha contra la corrupción. Es que lo que hace juntar a un ilegal dueño de una economía ilícita en alguna región de Colombia con un oficial, con un juez, con un senador, etcétera. El senador que se acaba de retirar a veces cree que generalizo. No, son casos que se han evidenciado en la historia judicial de Colombia. Eso que hace juntar lo que no debería juntarse es la corrupción, es el deseo del dinero, de la codicia. Y entonces si la sal se corrompe, monseñor, dice el Nuevo Testamento, decía Jesús, si la sal se corrompe no hay nada que hacer. Luego uno de los principios de una estrategia de seguridad en esta nueva fase de las economías ilícitas es la lucha contra la corrupción. Cada institución, este no es un monopolio de alguna, en especial está regada en todas las instituciones del Estado colombiano. Entre más ha crecido el dinero fácil, más ha crecido la corrupción, la capacidad de corroer los valores del ser humano, de ponerlos al servicio no de su semejante, no de su patria, no de su pueblo, no de objetivos que considere preclaros hacia adelante, sino de simplemente la codicia, de llenarse un bolsillo. A veces comienza esa corrupción pensando en que voy a sostener a mis hijos, en que voy a tener una casita por fin, en que puedo pagar la deuda de la casa, etcétera, los problemas cotidianos de la gente en Colombia, pero termina siendo devorado por un huracán que termina con el mismo ser humano. Esa corrupción no nos permitiría llevar este país a la paz, porque la misma codicia sería una especie de sifón atractor de la violencia. Sería como un imán que haría que mucha gente en Colombia no quisiera que pasáramos a un país donde no nos matemos entre nosotros, sino que la oportunidad de lo ilícito, de la violencia, genera también la oportunidad de la violencia. La corrupción, por tanto, debe ser destruida de inmediato.
las tareas, los trabajos, las comisiones para depurar las instituciones de Colombia, para sacar los corruptos de las instituciones, para lograr que quienes las dirijan sean personas decentes, simplemente, independientemente de cómo piensen en la política, de cómo piensen en las ideologías, en las filosofías. Que la decencia pueda manejar el Estado resulta ser un arma muy poderosa para destruir la violencia en el país y para construir la paz. Al lado de esta estrategia tenemos que lograr un éxito que nunca se ha obtenido en el país. Transformar el territorio de la economía ilícita en un territorio del Estado social del derecho, de la justicia social y de la economía lícita. Ayer o antes de ayer la prensa también, en medio de las elecciones, ubicaba el Plateado, el pueblo, un caserío que corresponde al municipio de Argelia, en el Cauca, como una especie, y no desacertada, porque ese fue mi querer en el Consejo de Seguridad, como una especie de modelo piloto en donde se podía resolver la paz o desencadenar la violencia. El cañón del Micay, con el 75% de los cultivos de hoja de coca del Cauca, sin que sea la principal zona cocalera del país, que se ha desplazado al Putumayo, el cañón del Micay mostraba un territorio en manos de la economía ilícita. No se consiguió a partir de la guerra. Allí antes estaba la FARC, y la abandonó la FARC en el acuerdo de paz con los Santos. Pero no llegó el gobierno, no fue copado por las instituciones públicas, no llegó allí el Banco Agrario, no se produjeron la sustitución de cultivos de la hoja de coca por café, por cacao, por industria, teniendo un desenlace como río Micay en el Océano Pacífico. No aprovechamos el océano, no se volvió una economía exportadora, siguió cultivando más y más hoja de coca. Sin un solo disparo entraron allí los nuevos grupos al margen de la ley, con diferentes nombres. Se mataron entre ellos, mataban los líderes sociales que por alguna u otra razón convivían con uno o con el otro, por sospecha a veces, por miedo. Y el cañón del Micay se volvió un fortín de la economía ilícita con un cuerpo armado defendiéndola. Decidimos una operación contra esa fuerza. Conquistamos las cumbres, las posiciones dominantes. Retiramos de esas posiciones estratégicas al Estado Mayor Central. Y vino una negociación política, quizás prematura en mi opinión. Porque se les propuso, en lugar de entrar al poblado disparando, que lo abandonaran y que entráramos a transformar todo el cañón del Micay en una economía lícita a través de la acción del Estado colombiano. Si eso lo logramos, porque estamos en este momento, yo creo que las posibilidades de paz se abren en Colombia. Lo decía con exactitud y no con grosería. La gente que antes estaba en los campos luchando, que dejaron sus armas, que se volvieron excombatientes, allá en la época de nuestros abuelos, de liberales y conservadores, del señor Guadalupe Salcedo y otros que recordamos en los libros, o de la fase pasada, los acuerdos de paz que llevaron a la Constitución del 91, esas personas no se hubieran convertido en traquetos. Hoy lo que tenemos es una lucha en los campos en donde los jefes de las facciones armadas que levantan esas armas en muchas partes del territorio nacional se han vestido no de guerrilleros, sino de traquetos. Tienen aún la posibilidad de escoger si el camino es Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que fundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, o el camino es Pablo Escobar. Pero si el camino es Pablo Escobar, el análisis periodístico de esta mañana nos muestra la realidad de ese camino. Ya Colombia no es la dueña del mercado de la cocaína. Ahora son multinacionales,
Colombia se queda con lo peor, sobreexplotación de los campesinos que no reciben ni una mínima parte de lo que vale esa cocaína en los Estados Unidos, en Europa, en Rusia o en China. Se queda con los cuerpos armados, se queda con la violencia, se queda con los muertos, pero no se queda con la riqueza. Por eso la crisis económica mundial esta vez sí golpeó a Colombia como nunca antes lo había hecho. El narcotráfico no sirvió de cojín amortiguador de la crisis económica con sus dineros. No está aquí los dineros del narcotráfico. Se han ido, están en México, o en España, o en Rusia, o en Estados Unidos. Y entonces, la gran pregunta que tienen que hacerse quienes hoy son sujetos o actores de esa violencia en los territorios de Colombia, en la Colombia profunda, es: ¿vale la pena? ¿Vale la pena tanta muerte por nada? ¿Vale la pena morir por ser simplemente un sirviente de un narcotraficante ruso, o europeo, o holandés, o estadounidense? ¿Vale la pena la destrucción de Colombia en una economía en donde apenas somos los sirvientes, las sirvientas de una cadena codiciosa en busca del dinero que no se queda en Colombia, sino que se queda en el sistema financiero mundial? ¿Vale la pena enfrentarnos de esa manera y destruir las posibilidades y el futuro de nuestros niños, nuestras niñas, la gran posibilidad de Colombia que se podría establecer, como lo demuestra Diego Iván, a partir del saber, del estudio, de conocer, de ser poetas y ser científicos? ¿Vale la pena? Hoy se está definiendo eso. Hoy, gracias a ese análisis que me permite hablar de este tema, porque antes sonaba marciano. Bueno, los marcianos no hablan de narcotráfico, pero que sonaba extraño. ¿Qué está diciendo Petro? Ese análisis nos da la razón en una estrategia. Entre más golpeemos los grandes cargamentos que salen por el mar, entre más podamos capturar los grandes capos que se mueven en la multinacional de la droga, de la cocaína, entre más podamos librar una lucha exitosa contra la corrupción al interior de nuestras instituciones, más podemos acercarnos a la posibilidad de una paz real, como decían antes, duradera, permanente. No que hagamos una paz por un lado y al año siguiente tengamos otra vez otra guerra. Hay que convocar al gobierno chino, al gobierno estadounidense, al mexicano y a nosotros mismos a hablar de este tema. Pareciera que la irrupción del fentanilo, las corrientes que lo llevan desde la China hasta México y Estados Unidos, está produciendo otras corrientes en relación a la cocaína que la llevan hasta Centroamérica, México, Brasil, hasta Europa, hasta el territorio ruso y hasta el consumo de los propios chinos. Creo que es una oportunidad para Colombia para hablar, no para bajar la cabeza como antes hacíamos, creernos pecadores de algo de lo cual no teníamos pecado, creernos un pueblo paria, sino que hoy podemos mostrar soluciones. Y una primera solución tiene que ver con nuestra propia sociedad, con nuestro propio pueblo. La lucha para bloquear la salida de cocaína de Colombia se convierte en una estrategia fundamental para lograr que las agrupaciones hoy armadas en defensa de esas economías ilícitas puedan pensar que es posible más bien convertirse en fuerzas constructoras de la paz de la sociedad colombiana. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Felicitaciones a todas y todos los suboficiales, buena parte mujeres. Ojalá recuerden estas palabras cuando desarrollen sus actividades policiales. Muy amables. ¡Destacamento! ¡Abajo! ¡Abre!
para dar parte del curso 118 oficiales. Promoción, señor Brigadier General Enrique Gallego Hernández. A su disposición, 243 subtenientes, prestos a garantizar los derechos y libertades públicas de los colombianos, la convivencia como condición necesaria, bajo los lineamientos del humanismo, profesionalismo, honestidad y innovación del servicio de policía, para que Colombia sea una potencia mundial de la vida. ¿Qué ordena, señor presidente? Subtenientes, lista al frente. Curso número 118 de oficiales de la Policía Nacional, Brigadier General Enrique Gallego Hernández. Autorizo que salgan a disfrutar con 8 días de permiso en compañía de sus familias. Pueden retirarse. Gracias. Felicitaciones a la Policía Nacional de Colombia en su 32º aniversario. El personal condecorado a los señores subtenientes del curso 118 de oficiales ascendidos y a sus distinguidas familias.